Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? Ya mismo estará con nosotros Rafael Ollarte. El doctor Ollarte, entiendo que ha tenido una postura que la vamos a conversar en nuestro espacio respecto de la licencia. Doctor Ollarte, el doctor Quintana, creo que han sido de los pocos juristas que han discrepado con la mayor parte de la comunidad jurídica respecto de la licencia. En lo personal, quien les habla ha tenido una postura, la misma postura durante todos estos meses. No cabe discusión, presidente tenía que someterse a una licencia. Pero en cambio, con lo que pasó ayer, incluso tanto el doctor Ollarte como el doctor Quintana, que como digo, tienen una visión distinta de muchos abogados sobre el tema de la licencia, coinciden en que lo de ayer ya termina siendo una completa desconfiguración del concepto del presidente, ausencia del presidente, encargo temporal del poder, en la figura de una vicepresidenta que, digamos, desde el punto de vista jurídico, tiene muchos cuestionamientos. Y yo coincido con aquello. En lo personal, y lo he dicho en varias ocasiones, dejemos de lado la discusión política y las críticas políticas. Yo mismo he sido muy crítico, no estoy de acuerdo con el discurso de la señora vicepresidenta de la República, la señora Abad. Lo he dicho públicamente, a alguna gente no le ha gustado, sus declaraciones han sido incluso conspirativas, lo he calificado así en este espacio, pero separemos la parte política, porque eso podemos discutirlo. Probablemente muchos de ustedes no coincidirán con esta visión. Pero desde la parte jurídica, en lo personal, no hay discusión sobre el hecho de que Verónica Abad Rojas es la vicepresidenta de la República. Y basta con revisar la Constitución. Aquí no se precisa ser abogado, sino tener un poquito de sentido común y lectura comprensiva y no tratar de estirar la norma como plastilina. La función primigenia, la única función que tiene quien ostenta la segunda magistratura del país, eso dice la Constitución. Abran la Constitución y revísenla, por favor. La única función de quien ostenta la segunda magistratura del país es reemplazar, en caso de ausencia temporal o definitiva, al presidente de la República. Y esa misma Constitución señala que cuando el vicepresidente o la vicepresidenta no están reemplazando al presidente o presidenta, se encargarán de las funciones que aquel les asigne. En el caso de Verónica Abad, a Verónica Abad la designaron inicialmente como embajadora para la paz y 10 días después embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Estado de Israel. Esa es una función delegada del presidente de la República, que no significa que ella pierde su función natural consagrada en la norma suprema que es la Constitución. Entonces ella estuvo en Tel Aviv ejerciendo las funciones de embajadora. Si se hubiese configurado una ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, estando Verónica Abad en el exterior, automáticamente Verónica Abad debía regresar al país para ocupar temporal o definitivamente la presidencia de la República. Me van a disculpar, pero creo que ahí no hay dónde perderse. Las funciones delegadas son esas, delegadas. La función natural consagrada en la Constitución es reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. En el caso más reciente, luego de esta insólita, porque así lo calificamos acá, y muy cuestionable, también lo dijimos en nuestro espacio, sanción de 150 días. Finalmente el Ministerio de Trabajo no pudo probar dónde está la norma para sancionar con una suspensión de 150 días a la vicepresidenta de la República por una supuesta falta administrativa. Desnaturalizando el concepto de la vicepresidencia de la República con esa sanción. No lo pudieron probar. Una jueza acogió una acción de protección y echó abajo esa sanción. Pues recupera sus funciones la vicepresidenta Verónica Abad. Y el presidente le asigna una nueva función. Le envía como asesora económica de la Embajada de Ecuador en Ankara, la capital de Turquía, y le dispone su traslado inmediato. La vicepresidenta dice, no,
a mí la ley orgánica del servicio exterior me da 30 días para poderme trasladar y además me voy a coger a vacaciones que me corresponden por ley. Desde la óptica del gobierno, estos elementos configuraron una causal de fuerza mayor por la cual hubo que designar una nueva vicepresidenta de la República. Atribución que la tiene el presidente de la República cuando se trata efectivamente de causal de fuerza mayor. Pero en este caso no es una causal de fuerza mayor. Desde mi punto de vista, el hecho de que la vicepresidenta Verónica Abad no se haya presentado aún a cumplir con el encargo de asesora económica de la Embajada de Ecuador en Turquía no significa que se ha configurado una causal de fuerza mayor, como consta en el decreto ejecutivo que permitió la designación de la señora, primero Sarija Moya y luego de la señora Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República, y es vicepresidenta encargada. Póngame, por favor, el último que le envíe, que es el artículo 146 de la Constitución. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ir desmenuzando un poquito, porque es muy compleja esta discusión y, por supuesto, se presta para la suspicacia. ¿Qué dice el 146 de la Constitución? En caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Este 146 que se aplica para el presidente se aplica exactamente para la vicepresidenta de la República en caso de ausencia temporal, o se considerará la ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor. Para el caso de la vicepresidencia de la República, ¿qué dice la norma? La norma dice que si hay una ausencia temporal de la vicepresidenta de la República por enfermedad o causa de fuerza mayor, el presidente, y ahí es correcto lo que dijo José de la Gasca ayer en entrevista con Freddy Paredes en Radio Platinum, ¿ya? Es verdad lo que dijo el ministro José de la Gasca, el presidente podrá designar a un ministro, un miembro de su gabinete, encargando la vicepresidencia de la República. No necesita la Asamblea Nacional, es verdad eso. Y vamos a revisar justamente lo que pasó en el año 2017, cuando el presidente Lenín Moreno emite el decreto ejecutivo 176, el que dice decreto Glass, por favor, el 176. Este decreto es del 4 de octubre del 2017. Mediante ese decreto que está en la pantalla, el presidente Lenín Moreno designa como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a María Alejandra Vicuña Muñoz, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda durante el periodo que dure la ausencia temporal del ingeniero Jorge Glass. Pero, ahí viene un pero, póngame el siguiente, por favor, explicación del decreto. En la parte considerativa, ahí está configurada la causal de fuerza mayor, que es lo que está señalado en el recuadro de color azul, que ven ustedes en la pantalla para quienes me siguen en la transmisión digital. ¿Qué es causal de fuerza mayor? Decía el 146. Enfermedad o cualquier asunto de fuerza mayor que le impide ejercer el cargo. ¿Qué pasó con Glass? Dice que en la audiencia celebrada el 2 de octubre del 2017 en la Corte Nacional de Justicia dentro de la causa número tal, se ha dictado orden de prisión preventiva en contra del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República, circunstancia de fuerza mayor que le impide el ejercicio de la función para la cual fue electo en las elecciones generales del 2 de octubre del 2017, por lo que se ha configurado su ausencia temporal del cargo. Gracias. Cuando el ministro José de la Gasca dice que el presidente no requiere que la Asamblea declare la ausencia temporal de la vicepresidenta, es correcto, porque lo mismo pasó con Lenín Moreno. Pero en el caso de Lenín Moreno, con el caso de Jorge Glass, la fuerza mayor, la causal de fuerza mayor era evidente, pues Glass estaba preso. Glass había sido detenido en el inicio del caso de Brecht. Y Glass no podía ejercer las funciones. El estar privado de la libertad le iba a impedir que él pueda ejercer la segunda magistratura del país, en cuyo caso es así causal de fuerza mayor. Lenín Moreno encarga la vicepresidencia de la República a su ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y para la primera semana de enero del 2018 se cumplieron los 3 meses
que señala el 146 de la Constitución, y esa ausencia temporal se convirtió en ausencia definitiva. Con lo cual, el presidente de la República remitió una terna a la Asamblea Nacional para designar una nueva vicepresidenta. Esa terna estaba encabezada por quien estaba encargada de la vicepresidencia, que era la señora María Alejandra Vicuña. Yo creo que este contexto es importante para entender qué es fuerza mayor. En el caso de Verónica Abad, ¿dónde está la causal de fuerza mayor por la cual la señora Abad no puede ejercer el cargo? La señora Abad no está presa, la señora Abad no está enferma, al menos no se conoce de alguna enfermedad que le impide ejercer el cargo. La señora Abad ha estado muy activa, la señora Abad ha aparecido en medios, la señora Abad ha aparecido en redes, la señora Abad ha presentado recursos jurídicos, la señora Abad está capacitada constitucionalmente para ejercer la vicepresidencia de la República. Y el hecho de que ella no se haya presentado en Turquía, insisto, opinión de quien les habla, cada quien tendrá su propia opinión, pero para la opinión de quien les habla, el hecho de que la señora Abad no se haya presentado en Turquía no significa una causa de fuerza mayor para que no pueda ejercer la vicepresidencia de la República. No tiene nada que ver con el espíritu del 146. Entonces, ¿por qué es importante este antecedente? Para entender lo irregular del encargo a una vicepresidenta cuando la vicepresidenta titular, aquella que emergió de un proceso electoral, está habilitada para poder desempeñar el cargo. Entonces no tiene sentido. Ahí hablamos de esta parte irregular. ¿Y por qué es importante aquello? Porque mucho se ha discutido en los últimos días sobre la licencia del presidente de la República, que yo soy un convencido de que el señor presidente de la República está obligado a someterse a una licencia, debía someterse a una licencia desde el 5 de enero, cosa que no ocurrió. Entonces, ayer, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el presidente de la República, ante un comunicado del Consejo Nacional Electoral, ¿tiene el comunicado de ayer que le pasé del CNE? ¿Lo tiene a la mano o no? El último que yo le pasé ayer. No sé si lo tiene a la mano porque creo que eso nos va a dar un contexto. Ayer lo presentamos junto a Andrea cuando en caliente leímos el decreto ejecutivo. Mientras estábamos en el informativo aparece el decreto ejecutivo. Y claro, en la parte considerativa se menciona algo que tiene su génesis en un comunicado del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver el comunicado que emitió el Consejo Nacional Electoral sobre cuál es el ámbito de acción de los servidores públicos cuando se trata de campañas electorales. ¿Sí le tiene? Ya, póngale por favor. Ahí está. Este comunicado que está en su pantalla, para quienes me siguen en Facebook y YouTube, este comunicado se emite la noche del pasado lunes. El Consejo Nacional Electoral, como máxima autoridad electoral, recuerda a las y los servidores públicos en ejercicio de sus funciones la prohibición de inducir al voto a favor de una determinada preferencia electoral, proveer aportes económicos hacia una candidatura o organización política y usar o permitir la utilización de recursos públicos para dichos fines. De igual manera, hace un llamado a los sujetos políticos a observar que está totalmente prohibida la entrega de donaciones, dádivas o regalos, a excepción de los artículos promocionales reglamentados por el CNE, así como participar en actos de inauguración o entrega de obras públicas. Gracias. Ese es el comunicado del CNE que provoca la emisión del decreto ejecutivo del día de ayer. Póngame el que dice decreto, por favor. Lo revisamos también ayer, el decreto 500. A partir de ese comunicado, el presidente de la República emite ayer, tempranito, 7:00 de la mañana. Decreto ejecutivo 500, en donde encarga la presidencia de la República a la economista Cynthia Natalie Gelibert, no sé si es Gelibert, como le dicen algunos, Mora, vicepresidenta constitucional de la República, por efecto del artículo 150 de la Constitución de la República, desde las 17 horas del jueves 9 de enero del 2025, o sea, desde mañana, hasta las 16:59, cuando yo leí 16:59, dije, será hasta el día de las elecciones. No, pues, ha sido hasta el domingo 12 de enero. O sea, es un encargo de 3 días. Desde el jueves hasta el domingo de esta semana. En razón de la ausencia temporal del presidente de la República por la circunstancia de fuerza mayor, expuesta en la parte considerativa del decreto ejecutivo. ¿Qué dice la parte considerativa? Póngame el siguiente, por favor.
Y esta parte considerativa que les voy a presentar fue corregida luego con una fe de ratas. Yo presento ya lo corregido, pero básicamente es el espíritu de la parte considerativa. Y esa parte considerativa tiene que ver con el comunicado del CNE que les presenté hace poco. Que ante la ambigüedad de la normativa, o sea, para el Ejecutivo hay ambigüedad en la normativa, citada en el pronunciamiento del ente electoral, y dados los inconmensurables supuestos que puedan aparecer por la percepción de cada ciudadano sobre los actos que realiza el presidente de la República, siendo por tanto imprevisible e irresistible que el ejercicio de las funciones y atribuciones del presidente de la República en cualquier evento público se confunda con un acto proselitista y de paso a denuncias por una infracción electoral, circunstancia de fuerza mayor que impide ejercer las funciones de presidente de la República, por lo que resulta necesario que para garantizar los principios de transparencia, equidad y seguridad jurídica, así como cumplir con un uso adecuado de recursos públicos, de forma voluntaria se separen y diferencien los periodos en los que el presidente de la República ejerce sus funciones como tal y los momentos en los que se ausenta temporalmente del cargo para realizar actividades proselitistas. Gracias. Eso le ponen como causal de fuerza mayor. Vean. ¿Dónde está la causal de fuerza mayor? Si hay una discusión, y esta discusión para mí estaba saldada con el 93 del Código de la Democracia. Usted cuando está desempeñando un cargo y está buscando participar en la elección para revalidar su presencia en el mismo cargo, o sea, para lograr la reelección, usted tiene que someterse a una licencia sin sueldo durante el tiempo que dure la campaña para que no ocurra. ¿Ya? Esta discusión sobre el presidente candidato, cuándo hace presidencia, cuándo hace candidatura, cuándo es un acto político, cuándo es un acto proselitista. Porque lo que pasó el domingo, que el gobierno dice que es un acto de masas para respaldar al presidente, se sintió que era un acto proselitista. Cuando el presidente dice, en 5 semanas permitiremos que resurja el Ecuador o algo así. Habló del resurgimiento del Ecuador en 5 semanas. En 5 semanas son las elecciones. ¿Cómo se llama eso? O, por ejemplo, ayer se refirió a este tema, siendo presidente candidato y todavía no habiendo dejado el cargo, encargando temporalmente a una vicepresidenta que él mismo designó, el presidente participó en un acto político en Guayaquil, en la provincia del Guayas, que era el inicio de las obras de las vías de acceso a lo que será en el futuro el quinto puente, que va a dar un acceso directo al puerto marítimo de Guayaquil. Y ahí el presidente dijo lo siguiente, póngame al presidente, por favor. Ahora estoy parado frente a ustedes como presidente de la República. Muy pronto estaré como también candidato haciendo campaña, pero así es la vida y en ciertas situaciones a uno le toca entender cuál es la separación del uno con lo otro. Espero continuar con ustedes trabajando, continuar cumpliendo con cada uno de los ecuatorianos. Eso ahí es mi anhelo, más que cualquier proceso electoral. Mi anhelo es continuar trabajando por ustedes, desde cualquier lugar. Y ahora, celebremos, estemos en armonía, estemos en conjunto, pongámonos la camiseta del país. Y sobre las elecciones del 9 de febrero, habrán unos que no votaron por mí, pero nunca es tarde para recapacitar. Muchas gracias. Esto pasó ayer con el presidente de la República. ¿Ese es un acto político o puede tener tintes proselitistas? Por ejemplo, por lo último que dijo, ¿no? Se presta para la suspicacia. Por cierto, los trolls ahí en la transmisión están desatados, ¿no? Ahora me dicen pautado de Bélgica, pautado no sé qué. En cambio, los sufridores del otro lado, los fanáticos y sectarios del otro lado, dicen que Noboa me ha pautado, que Noboa no sé qué. Uno no está para satisfacer a todo el mundo. Ya. ¿Que tengo pauta? Claro que tengo pauta. Por supuesto que tengo pauta. Aunque algunos sufran porque tengo pauta. Y me alegro tener pauta porque si no, aquí no podemos sostener este proyecto informativo si no tenemos publicidad. A veces alguna gente no entiende. Cuando me dicen pautado, créanme que no me llega. Pero es chistoso, ¿no? Como para algunos, uno es pautado de Bélgica y otro es pautado de Noboa. Chistosísimo. Aquí defendemos convicciones. Ahí el presidente dijo esto, siendo todavía presidente en el ejercicio de sus funciones. Ahora,
Pónganse de acuerdo los voceros del gobierno, pues. Porque ayer Liz Valareso de Teleamazonas le entrevista a la asambleísta Valentina Centeno, que es la cabeza de la bancada de ADN en el Parlamento ecuatoriano, y ella habla de licencia. ¿Qué licencia? Primero, que el decreto no habla de licencia, 1. Y 2, la licencia, esa sí, tiene que ser autorizada por la Asamblea Nacional. ¿Qué dijo Valentina Centeno? Póngale, por favor. Es una licencia por motivo de fuerza mayor en torno a que él debe estar con su gente, él debe recorrer, debe escuchar las necesidades y debe además agradecer ese respaldo masivo que ha tenido de todo su pueblo, que respalda la democracia, el Estado de Derecho, y que además está en contra de esta vieja política que intenta a través de la Asamblea pues tomarse el poder por la fuerza, como lo hicieron o como lo pretendían hacer a través de Verónica Abad. Ahora pues que existe ya una vicepresidenta encargada en funciones, él tiene toda la potestad de tomar una licencia y encargarle temporalmente la presidencia a la nueva vicepresidenta, Cynthia Yeliber. A ver, ¿de qué licencia estamos hablando? Pues si es licencia, ¿dónde está pues la comunicación a la Asamblea Nacional para que la Asamblea se instale en sesión de pleno extraordinario? Digo, porque desde hoy empieza en receso la Asamblea y autorice la licencia al señor presidente de la República. Ella dice licencia. ¿Qué dijo el ministro José de la Gasca, Freddy Paredes, en Radio Platinum? Póngale, por favor. El presidente ha visto que se ha producido una situación de fuerza mayor y ha llenado el vacío de la ausencia temporal de la señora Abad. Ha puesto a la señora Saria Moya. Inmediatamente después del decreto ejecutivo hemos entendido que ha habido un quebranto de salud de la señora Saria Moya. Ahora, por enfermedad que le impide ejecutar el cargo, designa a la señora Cynthia Yeliber. Y hoy el presidente ha decidido, por casos de fuerza mayor, a la primera reacción del órgano electoral, el presidente dice, ok, si es que aquí todo lo que hago se va a confundir como un acto proselitista de hacer campaña, que no lo es, y van a venir a decir que entonces estamos beneficiándonos de los recursos públicos y estamos utilizando los espacios públicos para la promoción de candidaturas y las infracciones electorales establecidas en el mal llamado Código de la Democracia, entonces se ha producido una situación de fuerza mayor que yo no me puedo resistir. Para evitar esta situación, en el ambiente democrático, el presidente dice, se ha producido un caso de ausencia temporal por fuerza mayor, debo encargar la presidencia a la señora Cynthia Yeliber. Insisto, ¿cuál es la causal de fuerza mayor? ¿Cuál? ¿Cuál es la causal de fuerza mayor? ¿Cuál es su opinión? Obviamente ayer la comunidad jurídica se pronunció. Conversamos ayer en el programa de la tarde con Gonzalo Muñoz, entre otros. Se han pronunciado André Benavides, Melania Carrión, Sebastián López desde Cuenca, entre otros juristas. Pedro Cornejo decía ayer en su cuenta de X, ante la ausencia temporal del presidente de la República, lo reemplazará la vicepresidenta en funciones. Se podrá designar por parte del presidente un ministro que reemplaza a la vicepresidenta cuando se configure la ausencia temporal. Las vacaciones no se equiparan a la licencia y no configuran la ausencia temporal. Utilizar la figura del caso fortuito como motivo para autoconcederse licencia para hacer campaña electoral por días u horas no es correcto, toda vez que dicha causal corresponde utilizarla cuando no se puede ejercer el cargo y por tanto se requiere que lo reemplacen. Por otra parte, también le impediría por esta circunstancia hacer campaña electoral, causal de fuerza mayor, ¿no? Encargar la presidencia de la República a la vicepresidenta encargada no es adecuado y contraviene lo establecido en la Constitución de la República, lo que podría configurar en usurpación o simulación de funciones. Esta referencia que hace Pedro Cornejo, que me parece valiosa, nos invita a reflexionar. ¿Qué va a pasar con los actos, las decisiones, los documentos, las disposiciones que genere Cynthia Yelibert Mora entre las 5 de la tarde del jueves 9 de enero y las 4 de la tarde con 59 minutos del domingo 12 de enero? Tomando en cuenta que se discute el carácter constitucional de su designación. ¿Me explico? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar hoy teniendo la figura del presidente candidato cuando esa figura no existe? Esa figura está prohibida en el Código de la Democracia. Y en la Constitución no se dice nada de los temas de las licencias. Las licencias están reguladas por el Código de la Democracia. ¿Qué va a pasar con las decisiones? Y acá hay una buena pregunta que hace Carlita Arcentales.
¿Dónde está el documento en el que le dan permiso de las vacaciones a Verónica Abad? Esa es otra de las dudas que también se han generado en estas horas. Y a las vacaciones, por si acaso, no le autoriza la Asamblea Nacional. La Asamblea no tiene nada que ver con las vacaciones, Carlita, a propósito de la inquietud. La Asamblea tiene que ver con las licencias. La Asamblea o autoriza las licencias. La Asamblea no autoriza vacaciones. Las vacaciones son un trámite administrativo. Yo no he visto nunca, por ejemplo, que un presidente de la República se vaya de vacaciones y le pida autorización a la Asamblea. La Asamblea no autoriza vacaciones. Ese es un trámite administrativo. La Asamblea lo que hace es autorizar licencias. Ojo con ese tema. Entonces me parece a mí que en estas horas lo que se ha hecho es, pero estirar de una manera completamente cuestionable las interpretaciones al punto de tratar de defender lo indefendible. Y por lo menos, voceros del gobierno, pónganse de acuerdo. Porque la asambleísta Centeno dice licencia, el ministro de la Gasca dice encargo por causal de fuerza mayor. Y perdóneme, hacer campaña política no es causal de fuerza mayor. Habla en serio. El interpretar que hacer campaña política es causal de fuerza mayor. Es casi burlarse del espíritu del 146 de la Constitución sobre lo que es fuerza mayor. Enfermedad o alguna causal de fuerza mayor que le impide ejercer el cargo. Les he puesto el ejemplo de Glass. Ese era causal de fuerza mayor. Si mañana o pasado el señor presidente de la República tiene que viajar al exterior a hacerse una intervención quirúrgica y no puede gobernar, ese es causal de fuerza mayor. Pero hacer campaña política es causal de fuerza mayor. ¿Por dónde? Bueno, le vamos a preguntar a Rafael Ullarte, que ya lo tenemos en la antesala. Cierro el comentario, gracias por los aportes. Por acá, un par de mensajes antes de cerrar. Por acá uno de nuestros oyentes dice y pregunta, ¿se medirá a todos como con el presidente de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz? ¿O depende de quién, me dice un oyente? Acá. Gracias, abogada Jaramillo. Todo lo actuado es ilegal e inconstitucional. Hemos vuelto al país de la regalada gana, la Constitución pisoteada. Otro aporte que tengo por acá. El doctor Stalin Raza, ¿no? Que me envía algo con lo cual coincido plenamente. A los bandos que se han armado a favor y en contra, que hay algunos troles que están ahí metidos en la transmisión. Los unos que le dicen a uno pautado del gobierno, otros pautado de Bélgica, que me llegó la pauta, que me ha enriquecido algunos. Un montón, ¿no? De los unos y de los otros. En cuanto a los bandos que se han armado a favor y en contra, dice el doctor Castañeda, superen el ad hominem, confronten argumentos y no ataquen personas, pasen de la descalificación intestinal al debate racional. Coincido plenamente con aquello. Acá también el Flaco Sánchez me dice, Tix y secretario jurídico estarán como locos haciendo decretos y activando y desactivando equipos. Tal o cual, ¿no? Tal cual. Bueno. Gracias a la doctora Silvia Estrella, que también está en sintonía. A don Eduardo Córdoba Sánchez, su esposa Gavita Morales también está de cumpleaños el día de hoy. Ya no se dedica a la danza, ya no está en el ballet etno contemporáneo. Desde hace más de 10 años es terapeuta. Mujer maravillosa, madre excepcional, esposa hermosa. Un abrazo de parte del Edu Córdoba para la Gaby Morales, que también sintoniza este espacio. Cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.